Ok. Vamos a elevar un número a un segundo número. Entonces, obviamente vamos a incluir una librería. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos en C++ incluyendo librerías para no tener que programar ciertas funciones con la gestión de entrada y salida. En este caso, input, output, stream, o entrada y salida, el flujo de entrada y salida. Hacemos uso de un nombre de espacio. Y ahorita que estamos viendo funciones, ya les puedo decir por qué el nombre de espacio std. Cuando uno tiene la computadora, uno tiene la memoria RAM. La memoria principal, uno almacena las variables y las funciones. Esta memoria principal, o esta memoria que carga el sistema operativo como tal, carga no solo el lenguaje, sino que también carga las bibliotecas del sistema operativo. Toda la arquitectura está cargada. Si en algún momento, digamos que nosotros declaramos una función que se llame fread, si yo declaro una función que se llame fread, resulta que el sistema operativo tiene una función del mismo nombre. Entonces, si llega a haber algún conflicto, el compilador no va a saber a cuál me estoy refiriendo, si al fread de mi programa o al fread de la biblioteca estándar del sistema operativo. Cuando nosotros hacemos uso de un nombre de espacio, lo que hace es reservar de memoria un espacio que precisamente se va a llamar de esa forma, y en ese espacio van a estar todas las variables y todas las funciones de mi programa. De hecho, muchos autores dicen de que no se debe utilizar el std. Y es por eso que en algunos ejemplos la gente dice std, dos puntos, cout. Esto significa que del espacio std vamos a usar la función cout. Van a ver que dicen std, cin. Este se llama operador de alcance. Del nombre de espacio std, vamos a usar la función cin. Del nombre de espacio std, vamos a usar la función cout. ¿Para qué? Para impedir utilizar un cout, un cin, que no sea del nombre de espacio que yo deseo utilizar. Entonces, int main. Int main es una función, pero vamos primero con el ejercicio. Set local LC type Spanish para poder hablar con caracteres latinos, y vamos a declarar N1 y N2 como potencias. De hecho, podríamos declarar nada más potencia como float, podemos declarar N1, N2 y OP como enteros. Vamos a declarar N1 acá, N2 y OP. Declaramos N1 y N2 como enteros y vamos a declarar potencia como real. Inicializamos N1, inicializamos N2, inicializamos OP y vamos a inicializar potencia en 1. Lo primero, el programa se tiene que poder hacer la cantidad de veces que el usuario quiera. Entonces, mientras opción sea igual a 1, haga. ¿Y qué? Yo le pregunto, ¿desea seguir? 1 es sí, 2 es no. Y tengo que validar esta opción. Si él ingresa algo que sea menor que 1 o mayor que 2, que le diga opción no válida. Y que por favor ingrese 1 o 2. El o con tilde se utiliza entre números para poder diferenciar que es una letra. Ahí es cuando se tilda la letra O. Entonces, desea seguir y no me voy a salir de acá hasta que él no ingrese una opción válida. Cuando la opción ya es válida, yo sigo a la siguiente línea. Si opción es 1, entonces regreso acá. Si opción es cualquier otra cosa que no sea 1, el programa termina. Entonces eso era lo primero, validar. Ahora veamos entradas, procesos y salidas. Hacemos el rótulo de bienvenida. Bienvenidos a Potenciando Números. Favor, ingrese un número, leemos N1. Favor, ingrese un número más, leemos N2. En esto no debería haber ningún problema. Y no es necesario validarlo. No necesito validar que este número sea positivo, negativo, sea 0. Y no necesito validar este número tampoco. Si número 2 es igual a 0, potencia es igual a 1. Porque todo número
elevado a la 0 es 1. Si número 2 es mayor que 0, entonces lo que yo tengo que hacer es elevar el número 1 al número 2. Y acordemos que la potencia, por ejemplo, elevar al cuadrado es número 1 por número 1. Elevar al cubo es número 1 por número 1 por número 1. O sea, voy a hacer ¿cuántas veces número 2? La multiplicación del número 1. Entonces, hago un for que vaya desde 0 hasta n2 y potencia es el mismo número multiplicado por él. Potencia vale 1, esto es 1 por ese número, ahora potencia vale ese número, luego lo multiplico por sí mismo y así termino. ¿Qué pasa si no es 0 o es mayor que 0? Significa que el número es negativo. Entonces, lo primero que hago es que convierto ese número a positivo. Y luego hago exactamente lo mismo. Calculo la potencia, hago la potencia como tal, luego lo divido entre 1. Lo puedo hacer de esta manera o simple y sencillamente, dejo esto acá, quito esta condición de aquí y solo hago esto al final. Porque un número elevado a un número negativo, o sea, si yo digo, por ejemplo, 3 a la menos 2 es exactamente lo mismo que tenga 1 sobre 3 al cuadrado. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Convierto este número en positivo, lo elevo y después lo divido. ¿Ok? Esta es una manera de hacerlo. O si no, no se hace esto. Podemos hacerlo de la otra manera, como te mencionaba. Quitemos esto, digamos entonces, no, pero el problema es si él ingresó un número negativo acá. Al final decimos, número 1 elevado al número 2 es potencia. Ok, entonces ejecutar, compilamos y lo ejecutamos. Entonces nosotros decimos, ingrese un número, 2. 2 elevado al cubo es 8. ¿Desea seguir? Sí. 2 elevada a la menos 8. Aquí hay un error. Aquí hay un error, tendría que ser 1 entre 8. Y esto habría que verlo. Habría que ver por qué es. ¿Desea seguir? 1 elevado a la 2. Sí, aquí tengo un serio problema con el hecho de que cuando seguimos no resetea las variables. No sé por qué no está resetando las variables. El N2, bueno, potencia, en realidad potencia es lo que no se inicializa. Ese es el error que tenemos aquí. Potencia, cuando volvemos a empezar, lo tengo que volver a dejar en 1. Entonces, ahora sí, 2 elevado a la 3 es 8, quiero seguir, 5 elevado a la 3, 125, 2 elevado a la menos 8, es un número muy pequeño, por eso el float me lo está redondeando, es un número muy, muy, muy pequeño, pero eso lo veremos después. Entonces, de este código, ¿hay alguna consulta? No. Perfecto. Regresemos a esto entonces. En el video yo no lo pongo tan detallado. En el video solo vemos esto. Se pone un resultado, ya, más no hay nada. No considera el 1, no considera el caso que sea negativo. Bien, acá vamos a utilizar entonces una función. Para usar una función, yo necesito importar una librería. Entonces, voy a importar la librería Matemáticas de C++. Hago nombre del uso de espacio std y comienzo base, exponente, resultado. Ingrese la base, ingrese el exponente. Resultado es PAO, base, exponente. ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a ver esto. Le voy a cambiar el nombre. Vamos a ponerle número 10, elevar con función. Entonces, veamos esto. Todo esto de aquí, mira cuántas líneas de código, de la 21 a la 37.
yo la voy a eliminar diciendo que potencia es PAO número 1 a la número 2. Y aquí entonces tengo que incluir mat.h. Incluyo mat.h y hago ese pequeño cambio. Compilo y ejecuto y veamos. 2 elevada a la 3 es 8. 5 elevada a la 3 es 125. Vamos a ver si este me corrige el negativo. Este sí ya está. Este ya está optimizado para poder mostrarme esta parte de aquí. 5 elevado a la 0 es 1. No, ya no quiero seguir. ¿Qué es lo que ha pasado? Todo aquel montón, aquellas 16, 15 líneas de código, yo las he reducido por una sola. Voy a abrir, ¿dónde está ejemplo 9? Ay, ¿por qué no me lo deja ahí nomás? Bueno, vamos a abrir. Vamos a abrir el ejemplo 9. Y aquí, esta parte de acá. Esta parte de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todo este restín, estas casi 18 líneas de código de acá, se han resumido en esta parte de aquí. Yo he mandado a llamar una función. Ojo, el procedimiento es el mismo. El procedimiento no cambia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Sigue el flujo del programa y cuando encuentra una función, digamos que este es el programa principal, estamos haciendo las instrucciones, pero luego llego a una función. Lo que hago es que me salgo del programa principal e ingreso a las líneas de código de la función. Cuando termino de hacer las líneas de código, regreso al flujo del programa principal y continúo. Y de hecho, este código tiene muchos problemas. No considera los números negativos, ni siquiera considera cuando el exponente es igual a 0. Ese código de por sí está malo, pero lo único era poder ejemplificar esto. Y esto es exactamente esta pequeña parte matemática. La función tiene un nombre, en este caso se llama elevar. Recibe parámetros. Esta recibe 1, PAO recibe 2. PAO recibe base, que era el número 1, y recibe exponente, que es el número 2. Hay un procedimiento. Si este número es 0, el exponente el resultado es 1. Si este número es negativo, es 1 entre ese número 1 elevado al número 2. Y si ese número es positivo, se desarrolla esto, que no es más que hacer un ciclo for, donde voy a multiplicar n2 veces el mn1. Ese es el procedimiento. Entonces, yo mando a llamarlo, le doy los parámetros y espero el resultado. Porque una función puede retornar un valor. Entonces, yo necesito dónde almacenar ese valor. En este caso, yo digo, resultado es esto, y aquí me va a salir la salida de la función. Entonces, veamos la comparación. Haciéndolo aquí, que es muy pequeño, no se ve como que la gran cosa. Pero si nosotros ya vemos este código de acá, que está más pegado a la realidad, y aquí incluso hace falta asegurarnos que nos muestre esta parte de acá, potencia es igual a 1 entre potencia, y me está truncando los números. Ok, podemos quitarlo aquí. En realidad no era tan difícil. Salimos del for, lo pegamos. Creo que con eso sobre y basta. Lo que pasa es que estar haciendo las aproximaciones, 3 a la menos 15, ahí está. Genial, esa parte por lo menos ya se corrigió. Entonces, todo esto, todo esto se abstrae y volvemos al concepto de abstracción en una función. Una función tiene nombre, tiene parámetros y regresa o no un valor. ¿Ok? Eso es el poder de las funciones. Las funciones son un conjunto de procedimientos encapsulados en un bloque de instrucciones que usualmente, porque puede que no, reciben parámetros. Y esos valores, los parámetros, se utilizan para efectuar las operaciones.
Adicionalmente, con todos esos parámetros que yo recibí, puedo obtener algo que yo desee retornar. Esta definición proviene de la definición de función matemática, la cual posee un dominio, que son todos los valores que acepta, que son los parámetros, y el rango, que son todos los valores que puede devolver. Ese es dominio y ese es rango. Los métodos es exactamente igual o son exactamente igual a las funciones. Tienen un nombre, tienen parámetros y pueden retornar un valor. ¿Cuál es la diferencia? Que método es el término por el que se le conoce a las funciones en programación orientada a objetos. Un objeto tiene atributos y tiene métodos. Visto desde programación estructurada, nosotros tenemos variables compuestas, que son los registros, que los vamos a ver más adelante, y tenemos funciones o procedimientos. En programación orientada a objetos, lo que nosotros tenemos son métodos. Eso significa que si yo solo sé utilizar hasta ciclos, que es lo que pasa con el primer proyecto se hace sin necesidad de funciones y arreglos. Pero si yo ya puedo usar funciones, pues yo ya estoy un poquito más a la parte de orientación a objetos. Por eso es que la segmentación fue lo último que se agregó en el paradigma. El poder utilizar funciones es lo último. Y los procedimientos, ¿en qué se diferencian de las funciones? Los procedimientos se diferencian de las funciones en que la función siempre retorna un valor, pero el procedimiento no retorna nada. Dependiendo del lenguaje de programación, ¿cómo se declaran los mismos? Tenemos también funciones internas y funciones externas. Una función externa se puede llamar desde cualquier parte del programa y una función interna se mantiene dentro de la ejecución del programa. Hablamos también entonces de vinculación externa frente a vinculación interna. Y esto tiene más que todo que ver con la programación orientada a objetos. Esto está en el video, solo le haces pausa. Igual ustedes tienen la presentación, solo se hace pausa y se lee un poco. Y de momento no ahondemos mucho en eso. ¿Okay? La estructura de una función. Una función tiene una declaración y tiene un cuerpo. La declaración está formada por el valor de retorno, que no en todos los lenguajes, el nombre de la función, que cómo va a ser el identificador depende del lenguaje, y los parámetros que recibe. Dependiendo del lenguaje, a veces solo pongo el tipo de parámetro y a veces pongo el tipo y el nombre del parámetro. Y eso lo vamos a ver ahorita. El cuerpo de la función es un bloque. Entonces tiene separador de entrada, separador de cierre, que son las llaves, el código y el retorno. Es una función, tiene que haber retorno. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una función suma. Int sum, int A, int B. Retornamos A más B. O lo puedo hacer de la otra manera. Int sum, int A, int B, int C, C es igual a más B, retornamos C. En C++, la diferencia entre procedimiento y función es lógica. No hay palabras diferentes. En Pascal, por ejemplo, sí hay. Uno es procedure y el otro es function. Para indicar que yo no voy a regresar nada, utilizo la palabra void. Void me está diciendo que no espere que vaya a recibir algo cuando mande a llamar la función. En C++ se puede hacer una declaración, lo que se conoce como prototipo, al inicio y luego se hace la definición. Veamos esto y vayamos a verlo con partes. Tranquilos, hagamos este ejercicio. Si tienes el dep C++, vamos a sumar dos números. O mejor aún, vamos a realizar las operaciones aritméticas sobre dos números. ¿Ok? Entonces, empezamos incluyendo input, output, stream, el flujo de entrada y salida. Hacemos uso de un namespace para poder almacenar las funciones y variables y que no se confundan con ninguna otra. Y veamos esto. Int main. Int main es una función.
retorna un valor. Miren, vea, int retorna un valor entero. Tiene un nombre que se llama main y no recibe parámetros. Por eso es que al final lleva un return 0, porque le estoy diciendo. Dependiendo del ID del programación, yo puedo poner aquí void main. Pero yo creo que Dev C++ no me lo va a permitir. Pero no estoy seguro. Vamos a compilar y ejecutar esto. Este es ejemplo 11, aritmética. Vamos a ver si me da un error. Me dice, no puede ser así. Necesitamos que esto sea un entero, pero está bien. ¿Tienen que regresar 0? No necesariamente mientras sea un valor entero. Y de nuevo, no sé si Dev C++ me lo... Ahí está. No hay ningún problema. Pero ponemos retorno 0 porque es más fácil y porque es el primero. Bien. Recordemos la función. Yo tengo que leer dos números y voy a hacer las operaciones aritméticas. Entonces, set local lc type Spanish. Y yo necesito número 1, hagámoslo float. Yo necesito número 1 y necesito número 2. También yo necesito suma, resta, multiplicación y división. Multiplicación y división. Y vamos a inicializar. Número 1 es igual a 0.00. Número 2 es igual a 0.00. Suma es igual a 0.00. Resta es igual a 0.00. Multiplicación es igual a 0.00. Y división es igual a 0.00. Hacemos un punto y coma y buena práctica irlo compilando. Vemos, no pasó nada, no, de todas maneras compilamos. Otra cosa que yo no había reparado es que dependiendo del lenguaje, hay lenguajes que me permiten hacer esta parte de acá. Vamos a ver si Dev me lo permite. Sin problemas. Para inicializar todas las variables, en vez de estar escribiendo todo esto, yo puedo hacer esto. Número 1 es igual a número 2, es igual a suma, es igual a resta, que es igual a multiplicación, que es igual a división, que esto es igual a 0.00. Nos ahorramos estas líneas de código. Esto es algo que se puede hacer. Haciendo énfasis de nuevo en que C++ es muy fácil de escribir, pero es muy difícil de leer, porque si usted sabe C++, lo va a poder leer no importando quién lo programe. Si usted no sabe, va a decir, ¿y aquí qué pasó? Claro, todas las variables son iguales, son del mismo tipo, las puedo inicializar en una sola línea. Entonces, cout. Bienvenido, bienvenido a operaciones aritméticas. Bienvenido a operaciones aritméticas. Ok. De un solo acostumbrémonos a esto. Do mientras OP sea igual a 1, que esto se haga. Entonces aquí, in, ok, cout primero desea seguir. Desea seguir. 1 es igual que sí. 2 es igual que no. Y aquí ahora hacemos otro do while para validar este. Mientras OP sea menor que 1 o esa variable sea mayor que 2, que no se salga de acá. ¿Qué es lo que va a seguir haciendo? Pues leyendo variable opción. Aprovecho y copio esto. Y aquí digo, si esto es lo que está pasando, dígale a la persona, opción no válida. Favor, ingrese 1 o 2.
puntos. Aquí hay alguien que diría, ah, pero hay que volverle a decir que 1 es para salir y 2 es para quedarse, al revés, viceversa, no sé, depende del programador. Entonces aquí tenemos, bienvenido, hace falta un cambio de línea, operaciones aritméticas, ¿desea seguir? Sí, desea seguir, sí, desea seguir. Opción no válida, perfecto, esto funciona. Entonces acá hacemos un cambio de línea. Entonces, comienza el código. Generalmente acá nosotros comenzamos con cout, ingrese un número, 2 puntos, hacemos un cin, n1, punto y coma, luego hacemos un cout, ingrese un nuevo, u otro número, ingrese otro número, puntos, y hacemos cin, n2. Ya los leí. Lo que nosotros hubiéramos hecho sería suma igual n1 más n2. Resta igual a tal. Pero como la gracia es usar funciones, recordemos que yo necesito implementarlo. Entonces, voy a comenzar con el prototipo de la función. Estos números son float. Entonces, yo voy a tener un retorno del tipo float. Float, mi función sumar. Vamos a poner ese. Mi función sumar recibe 2 números del tipo float. ¿Ok? Función sumar manda tipo float de retorno y recibe 2 tipos float. Cuando yo termino el main, yo comienzo con la definición de las funciones. Entonces yo hago float, hago su, float x, float y. Aquí hay 2 maneras de hacerlo. Yo puedo decir float z, punto y coma, después decir z igual a x más y retornar esa variable z, o no declaro nada, y lo que yo retorno aquí es x más y. ¿Qué es lo que está pasando? Va a recibir 2 parámetros. Uno se va a llamar x y otro se va a llamar y. Y aquí está la operación que yo estoy haciendo dentro de la función. Hay funciones que sí, solo es una línea. Entonces muchos programadores acostumbran a hacer esto. Lo puedo ejecutar, lo puedo compilar, ya no hay problema. Ya no hay ningún problema. Entonces yo vengo perfectamente aquí, digo que suma va a ser igual a lo que me arroje la función su una vez que yo le paso por parámetros n1 y n2. Su que yo le pase los parámetros N1 y N2. ¿Por qué se hace el prototipo? Acordémonos que C++ es un lenguaje de programación compilado. Primero se compila y después se ejecuta. Puede que yo esté haciendo aquí y yo digo, resta va a ser igual a RE, N1, N2, y coma. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Pero cuando yo lo compile, me va a dar un error, porque me va a decir, RE no ha sido declarada en este alcance. ¿Ok? RE no existe. Pero si yo coloco un prototipo, aunque yo no la haya programado, no voy a tener ningún problema mientras los tipos sean iguales. ¿Qué me dice ID return? Uno que faltó aquí. Float. Ok. Sí, no la estoy usando. De aquí vamos a hacer la resta. Vamos a hacer la resta y retornamos x menos y. ¿Okay? Sin ningún problema. No me marca el error, pero no lo había definido todavía. Entonces tengo suma, tengo resta, tengo multiplicación y tengo división. Entonces aquí tengo multiplicación y tengo división, entonces igual
Yo aquí digo mult va a ser igual a mu n1, n2. La división, pues la división yo podría hacer aquí if n2 es igual a 0. Entonces, división va a ser igual a 0. Si no, división va a ser igual a n1, n2. Esto no debería ser así. En realidad, quien debería de validar si se puede o no hacer la división es la función, porque si no, ¿para qué estamos usando funciones? Pero como es un ejemplo, lo vamos a dejar de esta forma. Entonces, al final, esto ya termina. Le decimos cout a 92 resultados, 2 puntos, punto y coma, cout, suma de n1 con n2 puntos, ponemos suma. Vamos a hacer lo mismo con resta, multiplicación y división. Entonces, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Suma, resta, producto, cociente. Sin diferencia. Diferencia. N1 con N2, aquí es resta, aquí es mult. Igual, aquí podríamos hacer, quitar esto de acá y vamos a poner if división es igual a 0, o podemos poner la misma if n2 es igual a 0, cout no definida. No, cout d. Y al final hacemos un cout, cambio de línea. Cambio de línea. Y acá hay que definir las otras. Multiplicación, que es este por este. Y aquí es división. División. Aquí es esta parte de acá. La compilamos. Dice que hay un error acá. Compilamos. ¿Cuál es el error? Y lo ejecutamos. Entonces, ingreso un número, 31, ingreso un número, menos 27, y ahí está. 31 con menos 27, 31 con 27, 31 por menos 27 y el producto. ¿Desea seguir? No, no quiero seguir. ¿Qué es lo que hemos hecho? Empezamos el flujo normal del programa. Empezamos el flujo normal del programa, definimos los prototipos y comenzamos. Se leen los números. Cuando yo llego a este punto y digo suma igual a N1 más N2, no ejecuto después la línea 24. Me vengo para acá, para la línea 53. Cuando termino, regreso para acá. Lo mismo con la multiplicación, lo mismo con la división. Suma, aquí había un error acá, un error acá, un error acá, un error acá. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Perfecto. Entonces, en Pascal, ¿qué hice? En Pascal, los procedimientos y las funciones sí son diferentes. Procedimiento es procedure, el nombre del procedimiento, los parámetros y luego los delimitadores, inicio, final y las instrucciones. ¿Ven? Nombre, parámetros, definición y cuerpo. Las funciones se llaman funciones y tiene un valor de retorno. Esa es la única diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí decimos función potencia, A y B, que son del tipo entero,
y regreso a una variable entera. Defino las variables i del tipo entero, temporal de tipo entero, inicio, temporal es 1, para i igual a 1 hasta b haga, temporal es temporal por a, y esto como no lleva begin y end, lo hace de un solo y cuando termina pasa esta línea. Y potencia es igual a temporal. Lo último que yo defina en Pascal es lo que retorna. Y esa regla se sigue. En ADA, bueno, veamos, la función es par, x retorna booleano. Solo quiero evaluar si el número es par. Y aquí en vez de módulo o porcentaje utilizo rem. Procedimiento es procedure. En ADA y en Pascal, si yo respeto función y procedimiento. En C++ los llamo igual. En Python, vean, defino, resta, A y B. Retorno, aquí no se nota, A menos B. Y lo mando a llamar, resta 30, 10, el resultado es 20. Python es súper corto. De verdad que Python es súper corto, súper abreviado. Entonces, ya tenemos nosotros las funciones y ya sabemos lo que son los parámetros. Hay una diferencia entre pasar los valores por valor y pasar por referencia. Cuando yo hago un paso por valor, creo una copia del valor y esa copia es la que se manipula, pero yo no toco la variable original. Cuando yo lo paso por referencia, sí cambio la variable original. Veamos acá. Include IOStream, usamos nombre de espacio, vamos a retornar cuadrado por valor del tipo entero. Y aquí tenemos un procedimiento que se llama cuadrado por referencia. Como es por referencia, yo necesito el ampersand. El ampersand lo que me hace es que me apunta, y cuando veamos punteros, lo vamos a ver también más adelante, me apunta a la variable que yo estoy mandando del tipo entero. O sea, no me hace una copia, sino que me dice, no te estoy dando una copia, te estoy entregando realmente a la variable. Defino X, defino Z y los inicializo. X antes de cuadrado por valor, ¿ok? Cout X, entonces me va a salir X igual a 2. Luego X devuelto por la función cuadrado por valor. Mando a llamar a la función cuadrado por valor y le paso por parámetro el X. ¿Qué es lo que hace cuadrado por valor? Multiplica X por X, ¿ok? Eleva ese número al cuadrado. Eso es todo. X después de la función a cuadrado por valor tiene que seguir siendo 2 porque yo X no lo he tocado. Le mandé el valor de X a esta función y eso fue lo que hizo, pero X no lo toqué. En cambio, aquí es por referencia, aquí está malo, Z antes de cuadrado por referencia es 4 y cuando hago cuadrado por referencia, veamos qué es lo que pasa. Aquí, aunque esta variable se llame X, lo que yo le estoy mandando es la variable Z. Y aquí hago X igual a X por X. Entonces veamos. X igual a 2, claro, porque yo había dicho que X era igual a 2. Devuelto por la función cuadrado por valor 4, porque devuelve X por X. Pero yo no cambio el valor de X. En cambio, cuando yo hago un paso por referencia, yo sí modifico ese valor. Declaramos un alias. Nosotros podemos declarar alias y decir, por ejemplo, Y es un alias de X. Lo que guarda Y, esto lo que me sirve es guardar la dirección. Acordémonos que una variable tiene un nombre, en este caso la variable se llama X, tiene un tipo, que en este caso la variable es entera, tiene un valor, que es 3, y tiene una dirección como tal. Y, en este caso, Y, tiene un nombre, que es Y, tiene un tipo que es un apuntador a diferencia, perdón, a variable entero. ¿Qué es lo que guarda? Si esta es la variable x0f en memoria, eso es lo que almacena este, x0f. Y tiene su propia diferencia, su propia referencia de dirección en el disco duro. El ampersand lo que me permite aquí es crear un alias. Me guarda la dirección de esta variable. ¿Para qué? Para poder manipular esta variable
sin tener que tocarla. Solo puedo tocar el alias. Eso me permite proteger variables. Acá cuando yo digo y igual a 7, en realidad lo que estoy haciendo es que le digo y, andate a valer 7. Reviso esta dirección y a la variable en esta dirección le cambio el valor por 7. Así es como funcionan los pasos por referencia. ¿Por qué necesito aprender pasos por referencia? Porque en C++ yo no puedo devolver arreglos. Yo puedo devolver un solo valor, pero yo no puedo devolver ni vectores, ni matrices, ni cubos, ni ningún arreglo n-dimensional. Declaraciones globales y locales, y con esto terminamos. Una variable local existe únicamente dentro de la función que he creado. Por ejemplo, int main, declaro la variable float que se llama radio. Esta variable radio solamente existe dentro del main. Yo no la voy a poder utilizar en ningún otro lado porque es una variable global, perdón, local. Pero esta variable de aquí, pi, como no está en ninguna función, se conoce como variable global. Veamos. Tengo aquí el parámetro float, círculo perímetro, recibe float, float, círculo área, recibe float. Nota, usaremos pi como, vean, adentro del main, en ningún lado yo definí la variable pi, pero pi es una variable global. Como está definida afuera, la reconoce, sabe quién es pi. Ingreso el radio del círculo, calculo el perímetro y calculo el área. Vean acá de nuevo, pi aparece. Yo no declaré dentro de esta función el valor de pi, pero como pi es una variable global, todas las funciones la van a conocer. Caso distinto a esta variable R. Esta variable R solo existe dentro de las llaves de la función para la que la estoy creando. Es exactamente lo mismo que pasa en el for. Por eso yo digo for int i. Veamos, aquí usamos pi como 3.14152. Ingresa el radio del círculo, 3.278, perímetro y área. Veamos esto de acá. Ambas usan R, pero no es la misma R. R para círculo perímetro es diferente a R para círculo área. Veamos. Yo aquí estoy mandando radio. Estoy copiando el valor de radio dentro de esta variable R. Es un paso por valor. Estoy copiando ese valor. Obviamente esta función sabe quién es. Pero vean, yo mando a llamar a perímetro antes de llamar área. Aquí yo estoy declarando una variable R. Pero cuando yo digo aquí R por R, me dice, man, aquí hay un problema. R no fue declarada en este alcance. Esta variable R es una variable local. Solo existe en esta localidad. Pi es una variable global. Existe para todo el programa. Y bueno, aquí hay unos ejercicios, funciones. Yo voy a poner más en la guía. ¿Hay alguna consulta? No, ninguna. Bueno, cualquier cosa me avisa. ¿Cabal?